Qué bueno saludarles hasta ahora, qué bendición tan grande y tan especial. Y hoy, en nuestra enseñanza de este momento, tenemos nuevamente otro de nuestros líderes, el abogado Jonathan Ortiz. Va a estar compartiendo la palabra del Señor en este momento, así que, como he dicho siempre, listos, atentos y dispuestos para que el Señor esté hablando a su corazón y esté hablando a su vida. Así que dispóngase, porque Dios quiere enseñarte en este momento. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Es un gusto poder estar esta noche aquí para aprender de la palabra de Dios, para poder estudiar la palabra de Dios y para poder compartir un mensaje que realmente, como dice la palabra, es un mensaje de vida, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué genial es la palabra de Dios. Entonces yo le invito a que ahí donde usted está, tome su Biblia y vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a entender su palabra, que nos guíe a entender la verdad de su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites aprender de tu palabra, porque nos permites conocer tu palabra, conocer tu presencia, conocerte a ti. Te damos gracias porque has guardado nuestras vidas, porque has guardado a nuestras familias, porque nos has guardado, Señor, de todo mal, de todo peligro, y gracias sobre todo porque nos has amado tanto que has dado a tu Hijo unigénito para que por medio del sacrificio de la cruz tengamos salvación y acceso a tu presencia por toda la eternidad. Gracias porque has perdonado nuestros pecados, Señor, porque cuando para nosotros era imposible salvarnos, tú, Señor, enviaste a tu Hijo en un acto, en el mayor acto de amor de toda la historia del universo, para salvarnos, Señor, porque nos amaste desde antes de que fuéramos engendrados. Nos amaste, Señor. Te damos muchas gracias. Ponemos este momento en tus manos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le invito a que abra su Biblia en Juan 8. Vamos a leer del versículo 31 al 32, dos versículos. Juan 8, 31 y 32. ¿Y qué nos dice la Biblia en Juan 8, 31 y 32? Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Y entonces la pregunta es: ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Estando estudiando este aspecto, me vino esa pregunta a la mente. Bueno, ¿cuál es la verdad? Jesús dice: conoceréis la verdad, o conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? Y la Biblia nos dice cuál es la verdad. La misma Biblia nos da la respuesta. Vamos a Juan 14, versículo 6. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál es la verdad? El Señor Jesús es la verdad. Él es la verdad. Entonces, conoceréis la verdad, o conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir esto? Conoceremos al Señor Jesús, y conociéndolo a Él, podremos ser libres. Somos libres conociendo la verdad. ¿Y por qué es tan importante analizar este aspecto en estos tiempos? ¿Por qué es tan importante en este tiempo actual analizar qué es la verdad? Porque hoy en día está ocurriendo lo que la Biblia nos lo profetizó. Se han levantado lobos rapaces vestidos de oveja diciendo que tienen la verdad. Y es muy claro desde la Biblia. La Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. ¿Para qué? Para poder hacerse ver como que él es la verdad, como que él tiene la verdad, y enseñar cosas que no son. Y es importante que el pueblo de Dios esté preparado. Es muy importante que el pueblo de Dios esté preparado. Nosotros somos los soldados de Jesús, somos los soldados del reino. Nosotros somos los enviados, los discípulos del Señor Jesús. Él nos envió para que nosotros llevemos un mensaje de salvación, pero también para que nosotros atesoremos su verdad y podamos vivir una vida conforme a su palabra. ¿Qué tan importante es conocer la verdad de Dios?
es muy importante para no desviarnos. Hoy en día se han levantado infinidad de teorías, se han levantado infinidad de mensajes que tergiversan la verdad, pero que se infiltran en el evangelio. Se han infiltrado en el evangelio últimamente la teoría, por ejemplo, de la nueva era, la teoría de la psicología cristiana, ¿cierto? Que es una psicología que le dice a la gente que es que nosotros no vinimos para sufrir. Por ejemplo, entre tantas, que nosotros no vinimos para sufrir, que nosotros vinimos a disfrutar de esta vida, que nosotros vinimos a estar prósperos. Y ahí es donde se mete ahora la nueva teoría de la prosperidad, que van de la mano la nueva era con el humanismo, con la teoría de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, que lo escuchamos todo el tiempo. Incluso hay canales dedicados a estafar a la gente de esa manera, pidiendo que pacten por su casa, pacten por su milagro, pacten por la sanidad, pacten por la bendición, pacten por la salvación de su familia. Pacten y pacten. Y qué tremendo es esto. El Señor Jesús dijo: el que traiga un evangelio diferente a este que yo he traído, sea maldito, sea maldito. Estos que están tergiversando la verdad simplemente están acarreando maldición para su vida. Hoy en día le dicen a la gente: es que usted no fue llamado a vivir enfermo. Usted no fue llamado a vivir enfermo. El Señor Jesús se llevó todas las enfermedades. Usted no está llamado a vivir enfermo. Entonces le dicen a la gente: si usted está enfermo es porque le falta orar. Si usted está enfermo es porque le falta ayunar. Si usted está enfermo es porque le falta creer. Pero fijémonos en la Biblia. Pablo vivió con un aguijón de la carne toda su vida. Toda su vida. Toda su vida, y él nunca se quejó delante de Dios. Y él nunca pensó: oiga, yo estoy enfermo porque no conozco a Dios. ¿Qué pensaría Pablo si en este momento escuchara los mensajes que tergiversan la verdad de Jesús, diciendo que si nosotros estamos enfermos o que si estamos mal económicamente es porque no creemos? Qué importante es conocer la verdad. Qué importante es conocer la verdad de Jesús. El Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando escuches un mensaje que te dice que tú como cristiano estás llamado a vivir completamente sano, dile: venga, y entonces, ¿por qué la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción? ¿A qué se refiere, no? Ahora, Jesús dice: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y el Señor Jesús también dice: el camino que conduce a la perdición es ancho, pero el que conduce a la vida es angosto, y es difícil hallarlo. Es difícil. Entonces, cuando pasemos por aflicción, cuando pasemos por pruebas, cuando llegue el momento de la dificultad, no pensemos que Dios se ha alejado de nosotros, porque si nosotros nos comparamos con la iglesia primitiva, ellos, con el solo hecho de hablar del Señor Jesús, se arriesgaban a morir empalados, incinerados en la calle de Roma. Impresionante, ¿no? Impresionante. Hay gente que dice: no, es que el Señor Jesús ya cargó con todas nuestras enfermedades y ya nosotros no tenemos por qué estar enfermos. Y le hacen creer a la gente que si están enfermos es porque su relación con Dios no es correcta. Pues bien, el Señor Jesús también tenía el poder de destruir el imperio romano, y aún así padeció a manos de ellos para darnos salvación. Él es nuestro principal ejemplo. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta noche? No nos despeguemos de la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Es Jesús. ¿Y cómo conocemos la verdad? ¿Cómo conocemos a Jesús? Jesús nos es revelado por medio del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y la revelación del Espíritu Santo no es otra cosa que entender la palabra de Dios, que entender que Jesús nos salvó, que entender que nuestra salvación, que nuestra plenitud está en Jesús. No son necesariamente manifestaciones emocionales en las que consideras que estás lleno del Espíritu Santo porque quizás tuviste alguna alucinación o visión. No es tanto esto, son realmente estos son más bien emociones. El Espíritu Santo se revela a nosotros por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios es imposible que nosotros conozcamos al Señor si no es leyendo su palabra. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a conocer a Dios. Si creemos que conocemos al Señor y no leemos la Biblia y no oramos, estamos completamente engañados. Entonces, la invitación en esta noche es: no nos despeguemos de la palabra.
Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Jesús dice también: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y libres de qué? Libres de estar creyendo cosas que lo que hacen es atarnos. Hay gente que es tan supersticiosa dentro aún de la iglesia, tan supersticiosa que consideran que cualquier cosa tiene un espíritu, que cualquier cosa tiene una representación, y esto no es otra cosa que mentiras que se han aprendido. Hay gente incluso que cree que pueden pactar por su propia santidad, o que confesando van a cambiar su realidad, y esto también es antibíblico, y son temas de los que podemos hablar quizás en otras oportunidades, y es chévere conversar de esto, y converso con muchos amigos sobre el tema. Hay teorías que la gente se inventa, por ejemplo la teoría de la confesión positiva, ¿no? Te duele la cabeza, pero no digas que te duele la cabeza, di que estás bien, no me duele la cabeza. Y le pasa como le pasó a un amigo mío, diciendo que no le dolía el estómago, y al otro día terminó en urgencias siendo operado del apéndice, ¿no? Entonces esa confesión positiva es una mentira, es antibíblica, y hay muchas otras teorías antibíblicas, como la teoría de la prosperidad. Es antibíblica, no es cierto. El Señor Jesús no vino a esta tierra para que nosotros seamos prósperos económicamente, no es cierto. El Señor Jesús no vino a esta tierra para que nosotros vivamos sanos, siempre sanos, no es cierto. El Señor Jesús vino a demostrarnos que nos amó tanto, que se hizo hombre para sufrir todas las cosas siendo fiel al Señor y darnos la salvación. Y el Señor Jesús nos dice: ustedes serán perseguidos, serán entregados ante tribunales. Él no lo dice a nosotros, sus hijos. Entonces el sufrimiento no es sinónimo de no estar cerca del Señor Jesús, no, todo lo contrario. El Señor nos llama a soportar la prueba, a soportar el sufrimiento creyendo en Él, como nos lo demostraron los discípulos. Esteban murió apedreado, sufriendo. Yo me imagino que morir apedreado es de las peores formas de morir. Imaginémonos el dolor que se siente al recibir cada uno de estos golpes. Y él solamente pedía al Señor misericordia de los que lo estaban apedreando, y eso solo se logra por medio del conocimiento de la verdad, del conocimiento del Espíritu Santo. Entonces, la invitación en esta noche, nuevamente: no nos alejemos de la verdad, no nos alejemos de la verdad, busquemos la palabra de Dios, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos revele, que nos ayude a ser fuertes en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, para que cuando Él venga podamos presentarnos ante Él como obreros aprobados, que practican su verdad, que escudriñan su verdad, y la verdad es la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada es la palabra del Señor Jesús, es la Biblia. Aunque hoy en día tantos ataquen la Biblia y tantos ataquen la verdad, nosotros sabemos y creemos que la palabra de Dios es la única que nos puede guiar, que nos puede dar paz, que nos puede dar salvación. No nos despeguemos de la búsqueda de la Biblia, y podemos tomar como hábito la lectura diaria de la Biblia. Leamos al menos 1 o 2 capítulos diarios, no nos demoramos. Hacemos muchas otras cosas, miramos mucho tiempo el Facebook, miramos mucho tiempo Instagram, miramos mucho tiempo la televisión, y hacemos muchas otras cosas, y quizás dejamos la palabra de Dios a un lado, y nos sentimos cada día más vacíos, cada día más confundidos, cada día con más intranquilidad en nuestra alma. Y es porque estamos diseñados por nuestro Dios para ser guiados por Él. Cuando estamos lejos de su presencia nos sentimos mal, nos sentimos como la pluma en el viento, como la arena en el desierto. No tenemos ningún sentido, no tenemos sentido sin el Señor, pero solo lo podemos conocer por medio de su palabra. Entonces, que no nos baste solo con ver programas de televisión, que no nos baste simplemente con entrar a ver videos en YouTube, que no nos baste con eso, que no nos baste solamente quedarnos con el conocimiento preaprendido, el conocimiento que hemos adquirido hace años, y sabemos algunos versículos y creemos que es suficiente, y no es suficiente, porque mientras nosotros nos quedamos quietos, las tinieblas
avanzan, enfilan su ejército para confundir aún a los escogidos, como lo dice la Biblia. Entonces tomamos la disciplina de aprender más de Dios. El Señor nos ama mucho, y Él quiere guiarnos a su verdad, y la verdad es la palabra, porque por la verdad Él creó el universo. Por la verdad por la palabra Él creó el universo, por la palabra nos creó a nosotros, por la palabra creó todo lo que existe, por la palabra envió a su Hijo, por la palabra de Él mismo cumplió su pacto, envió a su Hijo para liberarnos, para darnos salvación. Entonces en su palabra está la respuesta. La palabra de Dios tiene respuestas a todo lo que podamos pensar, a la psicología, a la química, a la física, al derecho, a la antropología, a la historia, a todo. La palabra de Dios tiene respuesta. Entonces apasionémonos por su palabra y vivamos un evangelio de verdad, un evangelio genuino, y un evangelio que no se base en religiosidad, porque muchas veces al no estudiar la palabra podemos caer en religiosidad, y entonces, lo repito, nos dejamos guiar por el mensaje de ese predicador que creemos que es un predicador de mucho conocimiento, y nos dejamos guiar de muchas otras cosas, y no vamos a la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. Entonces podemos aprender cosas que decimos: oiga, yo vengo practicando esto tantos años, y ahora mire la palabra como me muestra que lo que he venido practicando es un error, no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. La palabra de Dios nunca nos va a confundir, siempre nos va a abrir el camino, la puerta, nos va a llenar de sabiduría. Hay una frase que me encanta mucho y que dice: hoy leí la Biblia y encontré muchos errores, todos ellos en mí. Entonces, la invitación nuevamente para finalizar es: leamos la palabra, apropiémonos de ese libro, apasionémonos de la palabra de Dios. Es un hábito que debemos tomar como cristianos, y es el hábito más difícil, porque ya es difícil de por sí leer. Ahora, leer la palabra de Dios es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque efectivamente las fuerzas de Satanás, las fuerzas de las tinieblas, van a querer apartar a cualquier persona de la verdad. Y la tarea es esa: apartarla de la verdad del Señor. Y si nosotros tomamos el hábito de leer su palabra, nos vamos a llenar de tanta verdad, y el Señor nos va a revelar su verdad, que ya va a ser muy difícil para cualquier persona y para Satanás engañarnos, porque sabe que somos personas que tenemos la verdad en nuestro corazón y atesoramos su palabra, como dice el Salmo 1. Dice: si escudriñas la palabra, si escudriñas y meditas en la palabra, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Qué genial esta promesa. Todo lo que hace prospera. Pero sí que si meditamos todo el tiempo en su palabra, entonces quizás es necesario dejar de meditar tanto en otras cosas, dejar de meditar en el Facebook, en las noticias y en tantas cosas que nos llenan. Hay un pastor decía algo genial, y es que si nosotros en el transcurso del día nos llenamos de comida chatarra, y al final del día llegamos a la casa y nos sirven una cazuela de mariscos, pero estamos llenísimos ya de chatarra y de cosas que hemos comido todo el día, quizás vamos a comer un poco y ya nos vamos a llenar. Pero si nosotros nos sabemos alimentar a través del día, y cuando llegamos y vemos esa cazuela deliciosa, quizás no la vamos a comer toda. Lo mismo es la palabra de Dios. Si nos alimentamos todo el día de Facebook, de Instagram, de cosas que no nos alimentan, y vamos a llegar llenos al final del día, y cuando tomamos la palabra de Dios, quizás leemos un capítulo, quizás menos, y ni siquiera lo vamos a estudiar. Entonces no nos va a alimentar. Por eso es importante alimentarnos muy frecuentemente de la manera correcta de la palabra de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, con su familia o si está solo, y le pida al Señor que le ayude a apasionarse por su palabra.
Señor, gracias por esta noche, gracias por cada una de las personas que está viendo este mensaje, gracias porque tú a través de tu palabra nos enseñas tu verdad. Gracias porque tu verdad, Señor, es una verdad que limpia, que guía, es una verdad, Señor, que ilumina, Señor, la oscuridad. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor, porque tú nos amas tanto que nos has dado tu preciosa palabra para poder escudriñarla, para poder aprender, para que no nos engañen, como dice tu palabra. En los últimos tiempos vendrán filosofías vanas que engañarán a muchos, Señor. Muchos se irán tras de esas filosofías porque no conocen tu palabra, y te he pedido en esta noche que cada una de las personas que escuchan este mensaje se apasionen de tu palabra y tomen la disciplina de leer tu palabra, de escudriñar tu palabra, y que tu Santo Espíritu los guíe a toda verdad. Te doy muchas gracias, Señor Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, el poder, el dominio y la majestad por siempre solo a ti, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como siempre lo he dicho, lo que nos resta es llevar esta palabra a la práctica. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no olvidemos todo lo que aprendimos hoy, llevémoslo a una feliz aplicación en nuestra vida, que nuestro diario vivir muestre esta palabra en nuestro corazón todos los días, y que todo el mundo vea lo que Dios ha hecho en nosotros. Estuvo con ustedes Jonathan Ortiz, el pastor Daniel Torrado. Dios les bendiga.